el Seguro Social comenzó a tener un pequeño problema. Sí me gustaría, si son tan amables los que tienen apagado su cámara, por favor, para podernos en contacto y armonizar esta sesión. ¿Pueden abrirlo, por favor? Y entonces les comentaba, por favor, Regina y Carlos Alvarado, pueden abrir su cámara. Y bueno, les comentaba que originalmente el detalle de la creación del Seguro Social como prestadora de servicios, le faltó ahí un detalle importante, porque ¿cuál era la forma, la contraprestación a la prestación de los servicios a los trabajadores campesinos y sus familiares? Pues la forma de recabar la cuota obrero patronal. Es decir, yo le presto los servicios a tu trabajador y tú me pagas la cuota obrero patronal. La cuota obrero patronal es tripartita. Se paga a través del gobierno una parte, a través del patrón otra parte y a través del trabajador otra parte. Obviamente la carga contributiva mayor es a cargo del patrón. Fue cuando se dan cuenta en el 2000, 2 años después, casi 2 años después, en noviembre de 1944, que representa un problema el detalle de recabar las cuotas, porque no se había considerado al Seguro Social como organismo fiscal autónomo. Simplemente se había erigido como prestador de servicios, como organismo público descentralizado. De tal forma que en noviembre de 1944 viene una modificación ahí a las disposiciones legales, y en su artículo 135 lo erigen como organismo fiscal autónomo. Y es entonces que comienza con facultades para determinar créditos a su favor, fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos. Esto fue el 24 de noviembre de 1944, casi 2 años después de su creación. Una vez que le dan estas facultades, obviamente se le otorgan una serie de atribuciones fiscalizadoras que van desde el cumplimiento de las obligaciones de los particulares hasta el procedimiento administrativo de ejecución de aquellos que por alguna cuestión no daban cumplimiento a sus obligaciones. Y bueno, posterior a esto viene una reforma importante en 1973, y aquella ley del 43 se transforma en una nueva ley en 1973. Queda atrás la del 43, viene la del 73, y posteriormente, en 1997, la nueva ley, la que tenemos actualmente. Aunque pudiéramos considerar que esa nueva ley más bien sería de 1995, que se creó desde 1994 y se publicó en 1995. Pero por cuestiones de política, resistencia y oposición a las disposiciones de la nueva ley del 97, más bien a la nueva ley del 95 se tuvo que postergar hasta su entrada en vigor hasta el 1 de julio de 1997. Bueno, fue así como siguen avanzando las disposiciones, las modificaciones a las disposiciones legales, y es cuando hasta 2001 tenemos una modificación importante a la ley del 97, donde se maneja ya muchas disposiciones en materia de fiscalizador, de fiscalización. No obstante esto, aquellas disposiciones que no las contenga la ley del Seguro Social, las va a contener el Código Fiscal de la Federación como norma supletoria a la ley del Seguro Social. Bueno, es así como se precisamente la parte de
fiscalización en el Seguro Social. Y entonces, en virtud de esas facultades fiscalizadoras que se manejan, el Seguro Social tiene atribuciones para emitir una serie de actos como las cuotas obrero-patronales, que es el acto más importante, yo diría. La diferencia entre estas, las de cuotas obrero-patronales, otro tipo de cuotas que son para trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, capitales constitutivos, multas, dictámenes de grado de riesgo, dictámenes de auditoría, que son precisamente parte del tema, negativa de devolución a cantidades enteradas sin justificación legal, sustitución patronal, responsabilidad solidaria, entre otras. Entre estos actos fiscalizadores tenemos lo que les estaba comentando, el dictamen de auditoría, que a través de él manejamos las facultades de comprobación para efectos de regularizar a los patrones obligados o contribuyentes a ordenar el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, es a través precisamente de los procesos de auditoría llamados facultades de comprobación que se regulariza la falta de cumplimiento de los particulares o patrones obligados. Estas facultades de comprobación no están precisamente contenidas en la Ley del Seguro Social. Se trasladan supletoriamente al Código Fiscal de la Federación. Y entonces su procedimiento es muy similar a los procedimientos que se manejan en otras instituciones como autoridades fiscales. Porque la norma en que se basa, que es el Código Fiscal de la Federación, es precisamente la misma. Hablamos del artículo 33 al 69b ter, donde vienen precisamente toda esa serie de facultades de comprobación. Entre otros actos en las facultades de comprobación, tenemos auditorías directas y tenemos auditorías indirectas, como la revisión de gabinete, y que no es precisamente auditoría indirecta, pero que para evitar una auditoría directa o indirecta está la autocorrección, donde el sujeto obligado solo dice, yo estoy irregular con cierta obligación y entonces me regularizo por sí mismo. Maneja por ahí a través de algún escrito, hace saber a la autoridad cuáles son las irregularidades que aparecen en su contabilidad. Y entonces será la autoridad quien valore si efectivamente su autocorrección procede o procede parcialmente o no procede en su caso. De no proceder, entonces tendríamos que manejar otro tipo de facultades como la revisión de gabinete, llamada también de escritorio. Si a través de la revisión de gabinete se puede establecer en qué actos ha incumplido el particular o el sujeto obligado, de ahí partimos para efectos de la emisión de sus créditos fiscales correspondientes o el pago directo a auditoría respecto del
de los actos incumplidos. En caso contrario, de no haber nada de esto, la autoridad fiscal, el Seguro Social, a través de su departamento de auditoría patrones, va a tener que ordenar una auditoría directa para la revisión total de su contabilidad y tiene facultades para revisar hasta 5 años atrás. Porque obviamente las obligaciones fiscales prescriben en 5 años. De tal forma que la sugerencia sería autocorrección para evitar actos de molestia y otras cuestiones que van surgiendo ahí. Valga la expresión, ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo, seguramente. Caso contrario, bueno, algo más sencillo, pues digamos, vamos a una revisión de gabinete. Pudiera surgir algunas cuestiones que en la autocorrección no se puedan considerar y consecuentemente sea improcedente y entonces ordenarse una revisión de gabinete. Si aún así no se diera o no se pudiera, entonces habría que hacer una auditoría directa para la revisión de toda la contabilidad y determinar el incumplimiento a las obligaciones del sujeto obligado, del patrón o del sujeto obligado. Ante este escenario, las facultades últimas que estoy comentando van a tener su fundamento en el artículo 42 o en su caso en el 48 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ¿nos escuchas, querido Salomón? sí, solo se me apagó perfecto. La cámara, pero ya estoy. Ahora bien, en la cuestión, para entender un poquito el detalle de lo que les comentaba originalmente de la dualidad en la personalidad o identidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como institución de seguridad social. En esa parte, como organismo público descentralizado, vamos a encontrar una serie de actos que emite en el sentido de como prestador de servicios. Insisto, la dualidad es IMSS como organismo público descentralizado e IMSS como organismo fiscal autónomo. Entonces, en su calidad de organismo público descentralizado como prestador de servicios, tenemos que emitir una serie de actos como lo son la calificación de accidente o enfermedad de trabajo. Maestro, maestro, perdón. Sí. Habla Huereca de Durango. Antes sí, Huereca, antes de que dé el siguiente paso, veo que nos dice que los pasos que nos enmarcó, que autocorrección, revisión de gabinete y una auditoría directa. Ajá. Ahora ya va a comenzar con la emisión de los actos de la autoridad, pero mi duda es, ahorita en el IMSS todavía no se aplica la reglamentación de la revisión en línea como ¿De qué, procedimiento de verificación, la revisión en línea. Lo que marca el 53 me parece, ¿no? El código. ¿Que si no se aplica? Sí, o sea, si no hacen revisión en línea. ¿Que si el instituto no hace revisión en línea? Sí, ajá. Sí lo hace, pero digamos... electrónicas que les llamamos, ¿no? La electrónica, sí lo hace. Sí lo hace, pero digamos que esa trae algunas cuestiones de algunos contratiempos administrativos porque
pues en ocasiones no les abren porque están muy cargados los archivos, en ocasiones no, están maltratados, en ocasiones están equivocados, ciertas cuestiones que al final terminan, digamos, entre la revisión en línea, electrónica, revisión directa también, no tanto así como directa, simplemente solicitan la documentación en, física, ¿no? Ya no tanto por la cuestión de electrónica, sino también en física. Casi siempre se complementa entre la electrónica y la física, pero sí se hace la electrónica. Sí se hace la electrónica, la revisión electrónica. Gracias, maestro. Sí, a la orden. Antes de pasar a los actos que les estaba comentando, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, de no ser así, les comentaba entonces, retomando un poquito el inicio, el IMSS como organismo público descentralizado tenemos actos que emite en su carácter de prestador de servicios como la calificación de accidente o enfermedad de trabajo, pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, viudez, orfandad, las incapacidades parciales permanentes o totales permanentes derivadas de los accidentes o enfermedades de trabajo, reintegros de gastos médicos, ayuda de gastos de funeral, inclusive hasta dote matrimonial. Esos son actos que emite el Seguro Social en su carácter de prestador de servicios. Es nada más para diferenciar en su carácter de prestador de servicios. En su carácter de organismo fiscal autónomo, los que ya les había mencionado originalmente, como las cuotas, los capitales constitutivos, las multas, dictámenes, negativas de devolución de cantidades enteras sin multiplicación legal, sustitución patronal, responsabilidad solidaria, etc. Ante todo este panorama, tenemos que estos actos fiscales de los que les comento serían obligaciones que debe cumplir el patrón sin tener que obligarlo a hacerlo, porque de entrada la obligación ya la tiene. Pero ¿qué pasa en supuesto de que el patrón deja de pagar? Vamos al caso de las cuotas obrero patronales, que se hace mensualmente y bimestralmente el RCB, retiro de Santiago y Vejez. ¿Qué pasa si el patrón no cumple con el pago de esta obligación? Bueno, de entrada le va a llegar una propuesta al patrón donde le manejan el promedio de su pago. Es decir, a ver, patrón, me debes 20,000 pesos, por decir algo. Aquí está tu propuesta del mes. Te la dejo para que hagas tu pago correspondiente. ¿Qué pasa si hace caso omiso de esa propuesta? Bueno, enseguida, esa propuesta la debe de pagar a más tardar el día 17 del mes siguiente. Ejemplo, me llegó la propuesta de junio, perdón. Entonces la tuve que pagar a más tardar el 17 de este mes, de julio. La tendré que pagar a más tardar el día 17 de este mes de julio. ¿Qué pasa si el día 17 no pagué? Bueno, inmediatamente después
Puede ser un día, puede ser 3 días, pueden ser 5 días, de las cargas de trabajo que tenga la institución. Le va a determinar una cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales. Dicho de otra manera, un crédito fiscal relacionado con las cuotas omitidas. El mismo caso sería si la propuesta le estaba determinando un pago de cierta cantidad y pagó una menor. El mismo caso va a ser, una vez transcurrido el día 17, que era su último día de pago, entonces le van a determinar una cédula de diferencias de cuotas obrero-patronales. Es el mismo caso, no más que una es completa o total y otra es de diferencias. Y entonces, una vez que le notifiquen esa cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales, sea total o sea de diferencias, le van a dar 15 días para que pague. No aunado a que como incumplió con su obligación, le va a sobrevenir una multa. Es decir, no me pagaste el día 17, te determino tu pago, vamos a cerrar lo que son 100,000 pesos para que se vaya entendiendo bien. Te determino tu pago de los 100,000 pesos que no me pagaste, más tu multa, que es a un 40%, entonces me debes 140,000 pesos. Y tienes 15 días para pago, así lo establece la ley. ¿Qué sucede si aún y con todo esto hace caso omiso y tampoco paga? Entonces se tendrá que ir, tendrá que accionarse el procedimiento administrativo de ejecución. Posterior a los 15 días, también puede ser al día siguiente, a los 2 o 3 días posteriores, donde se le va a aparecer el ejecutor para solicitarle el pago o embargo ante el incumplimiento a sus obligaciones. Pero este ejemplo lo estoy poniendo por lo siguiente. Si por alguna causa el instituto no se diera cuenta que dejó de pagar y que volvió a dejar de pagar y que volvió a dejar de pagar y que no le emitiera las liquidaciones correspondientes o aún emitiéndoselas no los pagó, pero vamos al caso inicial de que no se emitieron por alguna causa las liquidaciones correspondientes, las cédulas de liquidación correspondientes, y que luego se dan cuenta que el patrón tiene una serie de trabajadores y que tiene 2 años sin pagar, por ejemplo. Entonces tendrá que continuarse el procedimiento de pago o para lograr el pago, precisamente a través de una facultad de comprobación por parte del Departamento de Auditoría Patrones. Va a tener que revisarle y determinar las obligaciones incumplidas. De igual manera, las multas que hayan generado esas obligaciones incumplidas. De igual manera, los recargos y actualización correspondientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la omisión a la obligación de pago genera una serie de consecuencias. De entrada la multa, de entrada los recargos y de entrada la actualización. Y todavía, con todo y eso, si se ejercita el procedimiento administrativo de ejecución y no hay pago, entonces sobreviene el embargo.
Algunas empresas han quebrado derivado de esta circunstancia. Una vez que les cobraron y no pagaron, necesariamente tuvieron que embargarles. Y en ocasiones dejan de funcionar por la cuestión de que el embargo los lleva a la ruina. Entonces, a todo esto, digo, finalmente cada quien sabrá si previene sus obligaciones y hace un plan de pago o a veces un convenio. Bueno, es que también puede darse el caso de que en ocasiones que no se tenga con qué cumplir, se solicite un convenio ante la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se solicite un convenio y entonces le den la oportunidad de pago a plazos. No obstante que también conlleva pagar recargos, actualización y multa. En el salvo excepción de ahora con la pandemia, que les omitieron el pago de la multa. Pero lo demás sí. Y además se debe, si fuera un convenio, se debe pagar el 20% del adeudo, más el crédito más antiguo y el que corre. O sea, de todas maneras, es problemático. Conlleva una serie de situaciones que le crean molestia al particular y que en ocasiones no le permiten dar continuidad a su negociación. Y así como las cuotas obrero-patronales, así como otras disposiciones incumplidas, como su declaración anual de la prima de grado de riesgo, por ejemplo, en el caso de que hayan cambiado de patrón, de que hayan hecho algún movimiento para que sea otro el nuevo patrón, entonces se tendría también que dar aviso para que lo contemple como tal al nuevo patrón, el instituto, y no tenga repercusión ante el patrón que ya lo está dejando. Pero en ocasiones tampoco se hace. Cuando se dan cuenta, entonces hay una serie de irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones derivado de la revisión de sus contabilidades y de sus movimientos y procedimientos realizados, como el caso de una sustitución patronal a una responsabilidad solidaria, específicamente una sustitución patronal, entonces nuevamente tendrán que llevar a cabo facultades de comprobación para la revisión de toda su contabilidad y determinar las obligaciones incumplidas y en su caso regularizarlo. Recuerden que la regularización conlleva todo esto que ya les acabo de comentar. Vamos al caso de un patrón que se clasificó de entrada, de nuevo ingreso, de nueva creación, en una actividad X y le corresponde una prima X. Cuando lo revisan, dicen, tu actividad no es la que me estás manejando. O bueno, sí es, pero tú no me manejaste que tenías, por ejemplo, vehículos, transporte. De tal forma que entonces, derivado de la revisión de auditoría, te tendré que reclasificar porque tu
tu actividad es distinta a la que me manejaste y consecuentemente tu prima debe cambiar. Entonces, nuevamente tendrían que regularizarlo y determinar las obligaciones incumplidas. ¿Qué pasa si en una negativa de devolución por cantidades enteradas sin justificación legal? ¿Qué pasa si tengo derecho a que me hagan la devolución y no me la hicieron? Bueno, pues me tendrán que devolver con sus recargos y actualización correspondientes. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si es al revés? Si lejos de devolverme, le debo. Bueno, pues me determinarán los créditos que correspondan con sus recargos, actualización y multas correspondientes. Y bueno, sucesivamente, las multas, compañeros, las determinarán en base a las facultades de comprobación o simplemente en la emisión del crédito fiscal que corresponda. Las multas irán de acuerdo a la obligación incumplida. La más común es precisamente la omisión del pago de cuotas obrero-patronales. Recuerden que ahí es un 40% de multa. Es la multa más alta que existe en el incumplimiento a las obligaciones de los patrones. Y así sucesivamente. El instituto, en su calidad de organismo fiscal autónomo, tendrá estas atribuciones para efectos fiscales. Determinar los créditos a su favor, fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos. Retomando el inicio, ¿qué pasaba si al principio el Seguro Social no tuvo esa facultad para cobrar las cuotas incumplidas o cualquier obligación incumplida en materia fiscal? Lo que hicieron originalmente, de enero del 42 a noviembre del de enero del 43 a noviembre del 44, que no tenía esas facultades, porque no se había a un lado la cuestión fiscal como organismo fiscal autónomo. ¿Qué pasaba en esa circunstancia, en esa situación? ¿Qué pasaba? Tuvieron que llevar a cabo juicios de carácter ejecutivo civil. Un juicio de carácter ejecutivo civil te puede llevar años para lograr el cobro, para lograr captar la obligación incumplida. En cambio, una facultad como organismo fiscal autónomo, inmediatamente no me pagas e inmediatamente te aplico la suspensión al procedimiento administrativo de ejecución. El procedimiento administrativo de ejecución, perdón. Te aplico el procedimiento y me pagas o me pagas, y si no, pues te embargo. Entonces, el detalle fiscalizador es inmediato. Ya no se van a tardar para llevar a cabo determinados juicios y tardarse años para lograr el cumplimiento. Que sí, existen medios para, digamos, demorar los pagos. Y eso es a través de recursos administrativos o juicios. Pero ya no son juicios como los de origen, como el ejecutivo
civil que les comentaba. No, ahora son juicios de carácter fiscal. Anteriormente de inicio eran juzgados ordinarios, ahora ya no. Inclusive tenemos un tribunal especial para ese tipo de casos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De una manera más llana, digamos, el tribunal fiscal, para que se entienda. Tenemos un tribunal fiscal. Si el patrón sujeto obligado considera que le están cobrando algún crédito fiscal o que le están determinando a través de facultades de comprobación algunos créditos fiscales que no corresponden, o que corresponden en parte a lo mejor, pero que le están está excediendo el crédito fiscal, entonces el patrón tiene la opción de irse a los recursos o juicios que la propia ley le marca. ¿Cuáles son esos recursos? Para efectos fiscales, solo tenemos en materia administrativa el recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad se sigue ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sus consejos consultivos delegacionales. La estructura del IMSS permite que haya un consejo consultivo delegacional en cada estado de la República, en cada entidad federativa. Sin embargo, el caso de Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, tenemos 2 consejos consultivos en cada uno. En el caso de la Ciudad de México, tenemos el Consejo Consultivo de la Delegación Norte y el Consejo Consultivo de la Delegación Sur. En el caso del Estado de México, que son los que nos atañen a nuestra circunscripción, tenemos el Consejo Consultivo de la Delegación Oriente y el Consejo Consultivo de la Delegación Occidente. Maestro. Sí. A razón de su experiencia, ¿cuál es el porcentaje de resoluciones que emite este Consejo Consultivo que en donde no confirme nomás por confirmar los actos propios del IMSS? ¿Qué porcentaje? Sí. Bueno, de entrada te voy a decir que el porcentaje de los que se inconforman, si acaso llega al 3%. O sea, de 100 se inconforman 3. Si quieres que le exagere, vamos a dejarlo en el 5%, pero no más. Y de ese 5%, te puedo decir que en un tiempo, en ciertas materias, en ciertos temas, a lo mejor sí era un poco más político que jurídico el asunto y entonces no se resolvía imparcialmente, ¿no? Que regularmente siempre ha sido la cuestión de ser imparcial, independientemente de que sea el propio instituto el que te resuelve a través de su consejo. Ahora, de ese 3 o 5% del que estamos hablando, ¿cuántos son favorables? ¿Es lo que me comentas? ¿Es lo que me preguntas? Sí, para yo sacar mi conclusión estadísticamente, si realmente el recurso de inconformidad surte sus efectos legales o no, o los abogados prefieren irse ante el tribunal, porque pues, podemos decir que es un tanto más imparcial. Pudiéramos considerarlo de esa forma, sin embargo, insisto, sí, aunque sea el propio instituto, una dependencia del propio instituto, o más bien una autoridad, la máxima autoridad delegacional, el Consejo Consultivo, quien resuelve estos recursos, no porque sea del instituto tampoco se tornan imparciales. Sí lo son, sí son imparciales. ¿Y cuántos
del porcentaje que se inconforma, cuántos pudieran ser favorables, sí hay un número, pero todo va a depender de la astucia, la sagacidad y la experiencia del abogado que lo interponga. Yo creo que en la actualidad sí se resuelve favorablemente por lo menos un 40% de los recursos. El 60% no, y son los que tienen opción todavía de continuarlo en el tribunal. Pero mientras, un 40% sí le resolvieron favorablemente. Solo que aquí tenemos un detalle, Guareca, ¿te apellidas? Sí, Guareca. Guareca. Solo que aquí tenemos un detalle importante. Regularmente los recursos de inconformidad, no quiero decir que todos, regularmente son para efectos. Es decir, te resuelven favorablemente, pero para subsanar algún vicio que se encontró en la emisión del crédito fiscal o del acto relacionado, y se resuelve favorablemente para que se vuelva a emitir y se subsane ese vicio. Es decir, de aquellos que fueron favorables, la mayoría van a ser para efectos, para que se subsane el vicio que contenía el acto. No como en el tribunal, que sí tiene la facultad de determinar la nulidad plena, ¿no? Regularmente, ahora, aunque el Consejo Consultivo Delegacional regularmente te resuelva para efectos y te repongan el acto que combatiste, aunque regularmente sea así, el porcentaje menor, que es el que queda, si tus agravios fueron suficientes fondo, ya no te lo van a emitir. Te puedo dar también estadística en ese aspecto y diría, de todos los que resultaron favorables al patrón o sujeto obligado, de todos los que resultaron favorables, vamos a ponerle un número. De 50 que resultaron favorables, se van a reponer 35. O 40 a lo mejor. 10 no. 10 no, pero tampoco lo va a decir la resolución que es un efecto pleno, es decir, nulidad, no es nulidad lisa y llana, simplemente es nulidad. Inclusive en el propio tribunal tenemos nulidad lisa y llana, y todo va a depender en cuál sea su fundamento para que lo emitan nuevamente o no. Y en el Seguro Social, no te lo dicen como en el tribunal, nulidad lisa y llana, o de plano nulidad, no. Solo te dicen nulidad, ¿no? Es más, ni siquiera te dicen nulidad, te dicen se deja sin efectos. ¿Sí? O bien se declara fundado, es el sentido. El sentido de las resoluciones en el recurso de inconformidad es fundado, infundado, parcialmente fundado o sobreseimiento. Son 4. Fundado, infundado, parcialmente fundado o sobreseimiento. Aquellos que son fundados, que son favorables al patrono sujeto obligado, aquellos que son fundados, la mayoría se van a reponer, porque solo se va a subsanar el vicio que contiene o que contenía el acto que se emitió. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los agravios que pudiste hacer valer en tu recurso de inconformidad pudo ser la falta de firma autógrafa. Y efectivamente, pudo ser que no tuviera la firma autógrafa o que la tuviera en forma facsimilar. Entonces, va a ser para efectos para que se reponga el crédito y entonces sí se firme autógrafamente. Ajá. Y a reponer. Contrario a lo que regularmente te resuelve
el tribunal en sentido liso y llano. Pero todavía, con todo y eso te digo, si vamos al juicio de nulidad, la resolución del juicio de nulidad o la sentencia del juicio de nulidad va a ir en el sentido de nulidad lisa y llana, pero hay que ver en qué se va a estar, en qué se fundamenta, porque si se fundamenta en determinadas disposiciones, va a ser para efectos, aunque diga nulidad lisa y llana. Y si se fundamenta en otras disposiciones, va a ser nulidad lisa y llana, ¿no? Espero que quede entendida esta parte. Ahora bien, ¿querías alguna otra pregunta, Huereca? No, okay. Maestro, me queda claro. Es que a lo mejor planteé de manera equivocada mi cuestionamiento. Era para darme cuenta si realmente valía la pena irnos a un recurso de inconformidad o bien darle la vuelta al propio instituto e irnos de manera directa al tribunal. Sé que por cuestiones de estrategia legal en ocasiones será conveniente irnos al recurso de inconformidad, pero sabemos de antemano que no lo van a confirmar, pero meramente por estrategia jurídica, ¿no? Que te lo van a confirmar o que te lo van a declarar, a dejar sin efectos, ¿no? Pero para que se reponga. Que viene al final a hacer lo mismo, solo ganaste un poco de tiempo. Ahora, ¿qué te conviene? Si irte al recurso o irte directo al tribunal, al juicio. Pues todo depende de la circunstancia y de la necesidad del patrón. Todo va a depender qué requiera. Por ejemplo, si el patrón necesita tiempo, pues sí me voy al recurso y además le doy dilación al proceso hasta que lo que más pueda. Es decir, si me iba a resolver en 4 meses, pues que me resuelvan en 1 año, ¿no? Primeramente. Y luego continuar en el juicio. Ya de entrada le gané 1 año de tiempo, ¿no? Digo, es un ejemplo nada más. Pudieran ser 5 meses, 7 meses, 3 meses, depende, ¿no? Entonces, de entrada ya le gané cierto tiempo en el recurso y luego el tiempo que gane en el juicio. Si lo que se pretende es tiempo, si lo que se pretende verlo y evitar de que si lo pagar mis multas, recargos y actualizaciones, entonces pues me voy directo al juicio y darle la celeridad que corresponda para efectos de que se resuelva lo más pronto posible para el supuesto de que no fuera procedente. Entonces, bueno, ese es un ejemplo nada más. Hay muchas circunstancias que debes de tomar en consideración o muchos supuestos que debes tomar en consideración para ver si te va directo al juicio o interpones previamente el recurso de dignidad. Ahora bien, antes de irme más allá del juicio y llegar al amparo, antes de eso, les quiero decir, todos los actos fiscales emitidos por el instituto, específicamente los créditos fiscales, son actos definitivos. ¿Cuál es el efecto de la definitividad? Pues que ese acto, vamos a suponer, vamos al caso del ejemplo de la liquidación de cuotas obrero-patronales. Tengo mi liquidación de cuotas obrero-patronales, me la emitieron porque no pagué. Aquí está mi liquidación. Y entonces, ese acto ya es definitivo. Los actos de autoridad que determinen un crédito fiscal ya son definitivos. Ya no hay vuelta de hoja. Ya no se pueden echar atrás. Es decir, no pueden ser revocados, no pueden ser modificados, no pueden ser aclarados, no pueden ser ajustados y mucho menos la autoridad puede determinar que estuvo mal y dejarlo de administrativo. Ya se hay. Sin embargo,
Sin embargo, previene ciertos medios para efectos administrativos en cada caso. Por ejemplo, en las cuotas obrero-patronales o en los capitales constitutivos o en las multas incluso, la ley previene 5 días para efectos de aclaración. Antes ya no tienes nada que ver. Sin embargo, es excepción a la regla. Tienes 5 días para efectos de aclaración, pero no para que aclares el fondo, no. Solo por errores aritméticos o mecanográficos. Ejemplo, si eran 101,233 pesos y me están poniendo 111,233 pesos, pues está mal tu cálculo aritmético, ¿no? Me estás cobrando 10,000 pesos de más. De tal forma que entonces lo aclaro y se queda en 101,233, una vez aclarado. Pero tengo 5 días a partir de que me lo notificaron. Si después de esos 5 días, si se pasaron esos 5 días, ya no tengo oportunidad. Ya lo único que puedo hacer en relación a ese acto o a ese crédito fiscal es irme al recurso de inconformidad o al juicio de nulidad. No tengo otra forma, porque ya es un acto definitivo. Lo mismo puede suceder en el caso les decía, de los capitales constitutivos, errores aritméticos o mecanográficos, 5 días después de su notificación. En el caso, por ejemplo, de la determinación de la prima de grado de riesgo, en el dictamen de determinación de prima de grado de riesgo, tengo 5 días para presentar un escrito de desacuerdo. El escrito de desacuerdo es muy similar a lo que tuviera yo que decir en el escrito de inconformidad. Pero lo digo previamente. Si la determinación emitida por el instituto es errónea, yo le voy a decir en un escrito de desacuerdo que no guarda formalidad alguna. Lo pueden hacer, es un escrito libre. Solo anotar los datos que les corresponden para identificación del patrón y el lugar para notificarles. No tiene mayor formalidad. Para decirle entonces que su prima que me determinó está mal. Y entonces, que obviamente estoy en desacuerdo. Si se me pasan los 5 días, ya no tengo esa oportunidad. Bueno, ¿y qué pasa si presento mi escrito de desacuerdo? Se va a suspender el plazo para presentar mi recurso de inconformidad. Se va a suspender el plazo o término porque después de que me lo emiten, yo solo tengo 15 días para presentar mi recurso de inconformidad. Pero como previamente presenté en este caso mi escrito de desacuerdo durante los primeros 5 días, entonces se suspende el plazo para la presentación del recurso de inconformidad. Una vez que me resuelven el escrito de desacuerdo y que me digan, pues fíjate que sí procede lo que yo determiné como instituto, entonces es cuando me van a dar por escrito esa, también se llama resolución. Y sobre de esa me voy a ir al recurso de inconformidad. Y les plantearé históricamente que no es mi prima que corresponde y que presente mi escrito de desacuerdo en los términos que fueron y que no me hicieron caso o simplemente me dijeron que seguían erróneo. De tal forma que no tengo alternativa más que el recurso de inconformidad. O bien ya directamente contra el acto originario, que es el dictamen de rectificación de prima de grado de riesgo, irme directamente al tribunal también. Es decir, el recurso de inconformidad es optativo. No tiene que ser primero el recurso y luego el juicio. No, es optativo. Pueden irse al recurso o bien pueden irse al juicio directamente.
¿qué pasa? Dijimos escrito de declaración, de desacuerdo. Tenemos, en el caso de los actos emitidos como prestador de servicios, tenemos, por ejemplo, la denuncia de trabajadores ante el Departamento de Auditoría de Patrones, que es el que lleva a cabo las facultades de comprobación. Es el que también va a admitir la denuncia de un trabajador que no esté inscrito o que su salario sea inferior al real. Ese trabajador puede hacer su denuncia ante el Departamento de Auditoría de Patrones, que insisto es el que lleva a cabo las facultades de comprobación, pero en este caso es al revés. En este caso le va a recibir su denuncia al trabajador y probablemente derivado de esa denuncia sobrevenga una revisión como facultad de comprobación. A ver, ¿por qué no tenías inscrito a este trabajador? ¿O por qué lo tienes con 200 pesos y gana 1,000? Y aparte, a ver, enséñame tu contabilidad y pásame todo el dato de tus trabajadores. A ver cuántos están en la misma circunstancia o situación de este señor. Y todo eso tendrán que regularizarlo a través de las facultades de comprobación, tendrán que regularizarlo y emitirle los créditos que correspondan, que resulten derivados de esas facultades de comprobación y hacerlas efectivo, cobrárselas al patrón. Entre más tiempo pase en la demora para efectos de regularizar los incumplimientos a sus obligaciones fiscales, pues más difícil va a estar para el patrón porque tendrá que ajustarse esos pagos durante el tiempo que haya pasado. Si es 1 año, si son 2, si son 3, pues entonces sobre todo ese tiempo le van a tener que cobrar sus recargos, actualización y multas. Licenciado. Ok. Sí, Carlos. Sí, Carlos Alvarado. Ahorita que habla sobre la denuncia de un trabajador porque está pagándole el patrón o lo que lo tienen a veces afuera de nómina, ¿verdad? Lo que a veces se acostumbra, le pagan una nómina y le dan un recibo adicional o nada más le pagan así. Y el trabajador va y denuncia al instituto. Y el instituto va en uso de sus facultades. Pero ¿cómo se puede acreditar que el trabajador en realidad está ganando más de lo que aparece en la nómina? Si nada más es el dicho del trabajador o con qué otros medios de prueba se podría acreditar esa situación, o solamente, bueno, como ya lo he dicho, con el simple mención del trabajador y ya se le va a creer. Otra cosa que también, aprovechando, maestro, cuando sí. hacen una revisión, entonces, ahí también hacen esa cuestión de que está ganando más el trabajador y sobre eso, bueno, pues ya le fincan el crédito fiscal o la actualización, mejor dicho, al patrón. Entonces, nada más quisiera saber eso, maestro. ¿Cuáles son los medios de prueba? Gracias, maestro. Ok. De entrada, la palabra del trabajador hace presunción jurídica. Ya desde ahí, aunque no haya más pruebas que lo sustenten, desde ahí ya. ¿A quién le corresponde probar lo contrario? Al patrón. La carga de la prueba le corresponde al patrón. Entonces, si el trabajador dice yo gano 1,000 en lugar de 200 desde hace 2 años o 3 años, ya desde ahí su palabra hace presunción jurídica. Independientemente de que al revisarle le van a pedir todos los antecedentes laborales y toda la contabilidad para esos efectos. Seguramente habrá algún trabajador que esté en la misma circunstancia y entonces va a reforzar el dicho de ese primer trabajador y además se va a tener que regularizar a los otros también. O bien, pudiera ser que por fuera el trabajador
le estén dando cierta cantidad, su recibo viene por 200, pero aparte te deposito a otra parte. Ahora esos depósitos consecutivos, quincenales o mensuales, depende de cómo se le pague, también pueden hacer prueba plena. Es decir, estos me los está depositando el patrón, pero por fuera no están incluidos en mi recibo de pago. ¿Sí? Entonces, puede haber testimoniales. La confesional, el dicho del trabajador de entrada se va a considerar como una confesional y con prueba plena, ¿no? Presunción jurídica. Y luego todos estos detalles que estoy comentando. Seguramente va a haber discrepancias en la contabilidad respecto de los dineros que se están manejando para el pago de estos trabajadores. Seguramente. Entonces, por ejemplo, si se realiza la contabilidad y aparece bien su recibo de pago del trabajador y nada más lo único que va a fortalecer es una presunción humana del dicho del trabajador, pero y el patrón acredita con una documental de que por el recibo de pago que es lo único que se le está dando como salario y el dinero en efectivo se le entrega en efectivo, no se le deposita, se le entrega en la mano al trabajador. Entonces ahí sí estaría más complicado acreditar que el trabajador está ganando una diferencia a su nómina o cómo ahí. Gracias. Casi siempre, independientemente de que haya documentación que lo compruebe, Carlos, casi siempre con el dicho del trabajador y un testigo o dos, ya con eso. ¿Qué va a pasar? Al seguro le va a valer. Él va a emitir su crédito fiscal en los términos que ya consideró derivados de la revisión que se le hizo al patrón. Y el patrón no va a tener alternativa más que irse al juicio, al recurso seguramente, o al juicio más bien, más efectivo, digamos, para efectos de echar abajo ese crédito fiscal. Pero ya directamente en el procedimiento de auditoría, en el desarrollo de las facultades de comprobación, ya no va a poder hacer nada. Le van a determinar. Insisto, con el puro dicho del trabajador es suficiente, pero bueno, seguramente lo va a respaldar uno o dos trabajadores más. Entonces, ahí se va a afianzar el dicho del trabajador y entonces créditos fiscales por incumplimiento a las obligaciones que correspondan y no va a tener alternativa el patrón más que irse a su juicio fiscal, juicio de nulidad. Bueno. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de las cuotas patronales para trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinada, que es un apartado especial, no son las cuotas ordinarias, son otro tipo de cuotas. Aquí el detalle de emitir esto conlleva también ciertos procedimientos que a veces para requerir la exhibición de documentación e información y luego el tiempo a veces se les pasa para emitir el crédito que corresponde. Y todos esos detalles que van surgiendo durante el procedimiento, todos esos detalles los puedes hacer valer en el juicio o en el mismo recurso. Y como comentábamos hace rato, a lo mejor en el recurso igual ni te convendrá. Pues si no te conviene, vete directo al juicio y seguramente el resultado del juicio te va a ser favorable y consecuentemente vas a lograr el objetivo de evitar un pago que efectivamente no correspondía. O que a lo mejor correspondía, o que correspondía a medias, en su caso, ¿no? Pero entonces lo efectivo va a ser irte a un juicio de nulidad. Vas a tener que plantear
vas a tener que hacer un buen planteamiento de tus agravios para efectos de que te resuelvan favorablemente. En ocasiones los contadores, algunos de ustedes son contadores seguramente, en ocasiones los contadores consideran que el explicarle al magistrado que están mal en sus determinaciones por parte de las autoridades fiscales, con eso es suficiente. No es suficiente. Hay que buscar los puntos finos para salvar las cuestiones que están lesionando los derechos del sujeto obligado del patrón. Hay que hacer un buen planteamiento determinando con certeza, con cierta afinidad a la circunstancia del caso. Le llamamos el detalle fino para efectos de que sea procedente. Porque en muchas ocasiones, sí, efectivamente, y si quieren por arbitrariedad de la institución o por error de la institución, se emitió indebidamente el crédito. Muchas de las ocasiones, o bien se emitió de más, ¿no? Cuando eran 100 y le quieren cobrar 200. Muchas de las ocasiones tienen razón, pero para efectos de hacer valer esa razón y que te sea procedente y llegar a que te emitan una nulidad, sobre todo nulidad lisa y llana, estoy hablando, entonces sí tiene que estar bien planteados tus agravios. Tienes que hacer un buen planteamiento de agravios. Y digamos que con un buen planteamiento de agravios, que a lo mejor será materia de otro de un tema por separado, seguramente el licenciado Juan Negrete, el planteamiento de los agravios y el juicio de nulidad, en el juicio de nulidad, seguramente será un tema por separado que lo verán ustedes. No sé si lo tienen preparado así, licenciado Juan. Sí, así es, se va a seguir tocando, pero por separado, querido amigo. Por separado, ajá. Entonces, es por eso que aquí nomás estamos así, sentando las bases. Si tú haces un buen planteamiento incluso en tu recurso de conformidad, pero sobre todo en tu juicio de nulidad, seguramente vas a tener resultados favorables. Y a veces, aunque no tengas razón. A veces, aunque no tengas razón, porque entonces vas a tener que buscarle, que rascarle ahí al acto emitido, a la determinación de la autoridad, para decir, pues, y esto, y esto, y esto, y esto, en el acto que me emites, ¿no? Y derivado de eso, puede sobrevenir una sentencia de nulidad lisa y llana. Entonces, interesante el asunto. Maestro, sí. Habla Guereca. Tengo dos dudas. La primera a razón de lo que comentaba Carlos. En el planteamiento de Carlos, usted argumenta que la palabra del trabajador hace una presunción jurídica. Lo entiendo y lo acepto. Y dice usted, basta el dicho del trabajador para que el IMSS emita el acto en contra del patrón. Pero ¿qué pasa en el tribunal? En el tribunal realmente se analiza con otros medios de prueba, pues que no basta que venga y diga el trabajador, gano 1000 para que se tenga una verdad jurídica. ¿Cuál es el efecto a razón de su experiencia o cómo analiza las cosas el tribunal en este sentido que comentaba Carlos? Y la segunda pregunta, maestro. El recurso de inconformidad no tiene los mismos efectos que el recurso en contra de las autoridades, llamemos del SAT. Es decir, si te fuiste al recurso de revocación y no ofreciste determinadas pruebas, ya no las puedes en el juicio de nulidad. ¿Qué pasa en el recurso de conformidad? ¿Tiene la misma limitante o indistintamente de lo que tú manifiestes y digas en el recurso de inconformidad, yéndote al juicio, derivado de una resolución que se emite en contra,
¿tenemos esos mismos efectos? ¿Tenemos esa misma limitante o es indistinto, maestro? Perdón por las preguntas. Sí, no hay cuidado para servirles. Primeramente, el que tú ofrezcas ciertas pruebas a tu recurso o juicio, efectivamente ya no vas a menos de que no las tuvieras en el momento a la mano y lo compruebes, claro, que no tuve cierta prueba en mi poder para poderla ofrecer y por eso la ofrezco después, ¿no? Entonces, mientras tanto, si las que ofreciste, esas seguirán únicamente como pruebas, no va a haber más. No te van a permitir que ofrezcas más. Pero sí tienes una oportunidad importante después de un recurso de inconformidad, sí tienes una oportunidad importante en el juicio de nulidad, que se le llama litis abierta. Es decir, puedo abundar y agregar muchas cosas a lo que pude haber no dicho en el recurso de inconformidad para decírselo al magistrado en el juicio. Eso sí, las pruebas ya no vas a poder ampliarlas. Ya no vas a poder meter más pruebas a menos de que no la hayas tenido en tu poder en el momento que la ofreciste. Solo esa, no más. Y en el caso del trabajador que no tiene su salario, cuando tú le puedes para efectos de la revisión, el Departamento de Auditoría en el desarrollo de las facultades de comprobación, tú le puedes dar todo. Pero si todo eso no le fue convincente y de todas maneras determinó, tú puedes tener otros medios de prueba que no te solicitaron en el desarrollo de las facultades de comprobación, que no te lo solicitaron lo que hiciste ofrecer y no te lo aceptaron, porque ellos te requirieron y te dijeron del 1 al 20, eso es lo que quiero, ¿no? Todos estos documentos que te estoy pidiendo del 1 al 20, eso es lo que quiero. Aún así, oye, pero es que aquí tengo mi balance y aquí tengo mi lista de raya y eso no lo quiero, nada más lo que te pedí, ¿no? Bueno, eso otro sí lo puedes anexar como medio de prueba en el recurso o juicio. Sí lo puedes agregar. Pero si en tus pruebas ofrecidas en el recurso o juicio, vamos concretamente al recurso, en tus pruebas ofrecidas en el recurso, luego quieres meter más pruebas en el juicio, ya no podrías manejar. Por ejemplo, si tu documental, si tuvieras documentos, 10 documentos que pudieran hacer prueba y tú nada más presentaste 8, ya no puedes otros 2. Insisto, a menos que hubieras tenido en eso sí. ¿Hay algo más? ¿Me faltó algo? Maestro. No, maestro, claro, lo tengo claro, no sé, Carlos, perdón, Carlos. Sí, maestro, ya sería la última intervención para no distraerlo. No hay cuidado, no hay cuidado. En un juicio de nulidad, maestro, yo nunca he litigado materia administrativa, yo soy abogado, pero más especializado en materia mercantil, civil y laboral. Pero materia administrativa, pues, no he litigado mucho. En desahogo de la prueba, desahogo de prueba, ahí se pueden obtener las testimoniales y desahogar testimoniales en un juicio de nulidad, o solamente son puras pruebas documentales. Gracias. ¿Me preguntas si se van a desarrollar las testimoniales? No, maestro, sí, o sea, se pueden ofrecer pruebas testimoniales, las pruebas testimoniales, y se pueden desahogar en un juicio de nulidad. Sí, sí es válido eso. Gracias. Ok. La nulidad es la única prueba que no se ofrece, la testimonial. Fuera de ahí, todas son todas las pruebas de un juicio ordinario de cualquier índole, de cualquier materia, todas se ofrecen. ¿Y por qué
en el caso concreto, la testimonial y la confesional no, porque las documentales, todo lo que pudiera manejarse como testimonial o como confesional viene en la documental. Entonces, con la documental es el medio fuerte para resolver, para acreditar tu dicho. La documental es el medio fuerte para acreditar tu dicho. Gracias, maestro. Sí, a la orden. Concluir por ahí con algunos otros detalles que lo que les comentaba de los actos emitidos por el IMSS como organismo público descentralizado en el carácter de prestador de servicios, como prestador de servicios, hay varias cuestiones que pudiéramos manejar por ahí, pero también creo que no es materia del tema. Les comentaba, tenemos la serie de las pensiones de invalidez, vejez, cesantía, viudez, orfandad, incapacidad parcial permanente, total permanente, los accidentes de trabajo, reintegros de gastos médicos, ayuda de gastos de funeral. Todos esos también son actos que se pueden manejar en vía de recurso de inconformidad, cuando no, el otorgamiento de alguna pensión, por ejemplo. Todos esos actos, una vez que se los niegan, también se pueden ir al recurso de inconformidad. Y aquí, como la materia es distinta, no estamos frente a actos de fiscalización, sino que estamos frente a actos como un derecho otorgado o negado en su caso. Estos actos no se van a manejar, no se van a llevar al tribunal fiscal. Estos actos se van a llevar a las juntas de conciliación y arbitraje, que pronto también serán tribunales. Se van a llevar a las juntas de conciliación y arbitraje porque son de carácter laboral. Son derechos solicitados por los trabajadores. Consecuentemente, no tienen ningún carácter fiscal y no tendrían por qué irse al tribunal fiscal, sino en el caso concreto a las juntas de conciliación y arbitraje a manejar este tipo de actos emitidos por el IMSS cuando no les sean favorables al trabajador o sus beneficiarios en su caso. Bueno, para concluir, el detalle de las pruebas, todas las pruebas que se ofrezcan tanto en el recurso de inconformidad como en el juicio, todas son procedentes, con excepción de la confesional. La confesional no es materia de ofrecerse porque la confesional se suple por la de informes, los informes que contienen las propias documentales. Regalan un segundito, por favor. Y bueno, ahí sí, Carlos, lo que me comentabas, ahí sí es prudente desarrollar, que además son pruebas fuertes en el material laboral, las testimoniales. Ajá. No tanto, no es el mismo
efecto en el caso de la materia fiscal. No, no es el mismo efecto. En el caso laboral, sí, son incluso una de las pruebas fuertes, ¿no? La testimonial. Gracias. Y en el caso de lo laboral, también la confesional, no así en lo fiscal. Ajá. Bueno, salvo esas dos cuestiones, hacemos la separación, pues, de los actos del IMSS emitidos como prestador de servicios y de los actos del IMSS emitidos como organismo fiscal autónomo. Y yo creo que con esto damos conclusión al tema y vendrán otros temas importantes relacionados con todo esto que comentamos. Vendrán varios temas que en sesiones siguientes tendrán ustedes por ahí que conocer. Pues creo que con esto me despido. Licenciado Juan Negrete, muchas gracias por la oportunidad y por la atención a todos ustedes. Gracias a ustedes. Maestro Salomón, muchas gracias y a todos ustedes, compañeros, les agradecemos su tiempo. El maestro Pascual Morales estará comunicando próximamente con todos nosotros para indicarnos cuál será la logística a seguir. Agradecemos el tiempo de nuestro expositor y pasen todos una excelente noche. Cuídense mucho y gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Luego, gracias.